Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa de todos los jueves. Como siempre, estamos transmitiendo por las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de UNITAS y las redes sociales de la red Herbol. ¿Qué pasó con la justicia? Se posesionaron nuevos magistrados, pero queremos preguntarnos si hay cambios o si todo sigue igual, particularmente en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Pero además queremos analizar la crisis de la justicia en los últimos 25 años en el marco de este ciclo de foros que hemos empezado la semana pasada con el tema de la confianza electoral y la corrupción. Estamos llevando adelante este ciclo basados en los datos del informe de ciudadanía sobre las percepciones que tiene la gente respecto a la democracia en el último cuarto de siglo. Ciudadanía es una institución que produce conocimiento y análisis, es parte de la red UNITAS y basa su estudio en las encuestas del Barómetro de las Américas. Tenemos invitados de lujo para hablar de este informe, los coautores del estudio, además de un comentarista, pero antes quiero darle la bienvenida a Jenny Escalante para que nos presente el resumen de noticias de nuestro portal. Adelante, Jenny. ¿Qué tal, amigos y amigas de Sumando Voces? Arrancamos con el resumen de las noticias más importantes de la semana publicadas en nuestro portal web www.sumandovoces.com.bo. Se hizo justicia. La Sala Constitucional del Tribunal de Garantías de la Paz, la tarde del 13 de enero, emitió un fallo a favor de Marcos Susquiano, ordenando que sea restituido en su cargo como guardaparque, luego de una acción de amparo constitucional presentada por el mismo afectado y el defensor del pueblo, Pedro Palizaya, además de una fuerte presión de la sociedad civil. Presunta corrupción. 5 ministros del gobierno de Luis Arce fueron destituidos por casos de corrupción, incluyendo 2 de Medio Ambiente. Luis Berger, exministro de Medio Ambiente, es investigado por enriquecimiento ilícito debido a la discrepancia entre su patrimonio, que incluye 9 inmuebles, y sus ingresos. Además, su gestión fue cuestionada en 2024 por no controlar los incendios forestales, que arrasaron más de 10 millones de hectáreas. Millonaria inversión y proyecto inconcluso. El proyecto para que La Paz cuente con una planta de tratamiento de aguas residuales no avanza. EPSAS está estancada, denunciada por compras irregulares y no brinda información sobre los gastos realizados hasta el momento, que se estiman en 21 millones de bolivianos desde el 2017. Mientras tanto, la ausencia de esta planta no solo agrava la crisis ambiental, sino también los problemas de salud pública, ya que la población paceña sigue consumiendo productos que fueron regados con aguas contaminadas. Minería al acecho. En la comunidad de Tres Marías, en Yanacachi, los habitantes enfrentan el avance de las cooperativas mineras auríferas que buscan operar en su territorio, poniendo en riesgo sus cultivos de flores, su principal medio de vida. La comunidad rechaza la minería desde un deslizamiento en 2010 que cobró 7 vidas. Sin embargo, los mineros han creado una comunidad ficticia para obtener permisos, mientras los comunarios denuncian persecución y la pérdida de sus flores y cosechas. Feminicidios. Bolivia comienza el año 2025 con un sombrío panorama en materia de violencia de género. En lo que va de este mes, ya se registraron 3 feminicidios. El primero en San Julián de Santa Cruz, el segundo en la ciudad de La Paz y el tercero en la ciudad de Santa Cruz. En este último caso, una mujer fue asesinada por su expareja cuando fue a visitarlo al penal de Palmasola en Santa Cruz, donde él cumplía una pena de 20 años de prisión luego de que en 2023 había intentado matarla con un arma blanca. Tras cometer el delito, el feminicida se quitó la vida. El año 2024 cerró con un total de 84 feminicidios, según datos oficiales del Ministerio Público. Hasta aquí con la información. No se olviden que pueden visitar nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Sumando Voces Bolivia, en X como Sumando Voces Bo, en TikTok como sumando.voces y nuestro portal web www.sumandovoces.com.bo. Gracias, Jenny, por ese resumen de noticias enfocado en derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible, que son los temas
que nos ocupan en Sumando Voces día tras día. Ahora sí quiero dar la bienvenida a nuestros invitados. Empiezo con Ramiro Orías. Él es oficial de programa senior de la Fundación para el Debido Proceso y coautor del informe de ciudadanía en la parte referida a justicia. Bienvenido, Ramiro Orías. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial. Muchas gracias. También está con nosotros Carlos Alberto Goitia. Él es jurista, ex constituyente, ex ministro de Justicia. Gracias por estar con nosotros para comentar este informe. Muy buenos días, una alegría, a las órdenes y presto a apoyar en lo que se requiera. Y con nosotros también Vivian Schwartz. Ella es investigadora de ciudadanía y coautora del informe sobre justicia. Adelante, Vivian. Buenos días colegas, buenos días Mary, muchas gracias, estoy contenta de estar aquí de nuevo y de que estemos promoviendo hablar de estos temas que son fundamentales para nuestras vidas en Bolivia. Y hablar en profundidad, pero además con datos, que eso es lo interesante que nos trae el informe de ciudadanía con base en el Barómetro de las Américas. Antes de ir a esos datos, quiero mostrarles una lámina que resume las elecciones judiciales recientes. Fíjense quiénes han sido elegidos y que ya están ejerciendo sus funciones en las altas cortes de Bolivia. Tenemos en el Tribunal Constitucional Plurinacional 4 magistrados electos y faltan todavía 5 por elegirse. Por eso la pregunta obvia va a ser, ¿qué está pasando con esa institución que ha asumido tanto poder en el último tiempo? Luego vemos que en el Tribunal Supremo de Justicia han sido elegidas 7 personas, 7 magistrados, faltan 2 por elegirse también, pero en ese caso los electos tienen mayoría, entonces han podido conformar nueva presidencia, nuevas salas, etcétera. Luego viene el Consejo de la Magistratura con los 3 integrantes elegidos en las urnas y que ya están cumpliendo sus funciones. Y finalmente el Tribunal Agroambiental con los 5 integrantes también elegidos en las últimas elecciones que ya han conformado directiva y están cumpliendo con sus funciones. Bueno, la primera ronda de preguntas es justamente tiene que ver con esta coyuntura. Queremos preguntarle a el doctor Ramiro Orías, ¿qué opina sobre esto? ¿Cree que este cambio va a significar una reforma en la justicia? ¿Qué está pasando con el Tribunal Constitucional? ¿Se sigue vulnerando la Constitución o ha cambiado algo ahí? Adelante, por favor. Gracias, Mary. Hace poco leí en algún portal una pregunta muy interesante que decía, en realidad, ¿quién ganó en las elecciones judiciales? ¿No? Y creo que aquí esta elección judicial ha cambiado, digamos, el patrón que se seguía desarrollando en las elecciones del 2011, del 2017, donde el voto de rechazo, el voto expresado en el voto nulo, en el voto blanco, era mayoritariamente al voto válido, ¿no? Esta vez el voto válido ha superado el voto de rechazo. En ese sentido, ese creo que es un primer dato fundamental que nos muestra que la ciudadanía boliviana es la que definitivamente ganó en su participación y que las elecciones del 2011 y el 2017 se expresaron no solamente en contra de los candidatos seleccionados, sino fue un voto castigo, podríamos decir, a la labor de preselección de candidatos de la Asamblea Legislativa, ¿no? La ciudadanía no estaba de acuerdo cómo se había desarrollado estos procesos, donde se impuso por la mayoría de 2/3 de la bancada oficialista unas planchas de candidatos proclives al gobierno y que en alguna medida explican mucho de lo que ha pasado después, el nivel de crisis y de podredumbre institucional a la que el sistema de justicia del país ha caído, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esta elección, la ciudadanía ha tenido un comportamiento. Creo que el que no haya una mayoría dominante ha permitido en alguna medida que puedan filtrarse algunos candidatos más independientes, que no son todos necesariamente,
Pero lamentablemente la labor del TSP con la postergación deliberada de la elección judicial por un año y luego su decisión de autoprórroga por un año y ahora indefinidamente, pues ha hecho que esta elección parcialmente haya contribuido al avance de los objetivos democráticos del país. Yo siempre soy un optimista consumado y digo, ¿dónde estamos más cerca al objetivo? Claro, magistrados designados conforme al procedimiento y la forma que establece la Constitución, estamos más cerca al objetivo de recuperación institucional, pero todavía existe esa deuda pendiente de completar estas posiciones, principalmente el Tribunal Constitucional, donde el cálculo ha sido renovar solamente 4 de los 9, ¿no? Entonces todavía estamos como en esta metamorfosis, como en los anfibios, ¿no? Donde no termina de construirse o de desarrollarse la nueva institucionalidad y todavía tenemos esa rémora del pasado que el país deberá enfrentar este año. Una deuda que ojalá sea saldada pronto, ¿no? Porque se vienen las elecciones generales esa es la gran duda. ¿Este Tribunal Constitucional será capaz de actuar en contra de las elecciones generales? La pregunta se la paso a Carlos Alberto Goitia. ¿Qué cree que puede pasar con el Tribunal Constitucional manejado por los prorrogados en cercanías de las elecciones generales? Bueno, primero a ver, parto con lo siguiente. Las elecciones que hemos tenido de estas personas que hoy integran el órgano judicial ciertamente no van a cambiar absolutamente nada y yo sí tengo una serie de reparos en torno a esa votación, ese voto que le ha dado el pueblo, porque pareciera que los más inquietos han llegado a ver qué títulos tenían estas personas, pero no les han preguntado ni ellos se han informado cuál es su posición, por ejemplo, en torno a la muerte dulce, la eutanasia, el aborto, el respeto, profundización de los derechos humanos en distintos ámbitos, la protección al medio ambiente. No tenemos idea de cuál es la posición que tienen estos sujetos y, por lo tanto, qué es lo que se ha elegido. Esa es la pregunta que a mí me da vueltas en la cabeza. La gente, ¿por qué ha votado? ¿Por quién ha votado? ¿Y por qué posición ha votado en torno a esto? Y eso proyecta ciertamente la duda y la incertidumbre que se genera en torno a la elección nacional que se viene a este año. Porque ninguno de los que estaban antes, que hoy están como interinos o autoprorrogados, ni los nuevos son garantía para que podamos decir estos actores verdaderamente van a hacer que las elecciones se lleven a cabo y que la Constitución se respete. No hay ninguna garantía en ese sentido. Y tanto los que vienen de tiempo atrás, estos autoprorrogados, como estos nuevos, pues están bajo el mismo paraguas de duda y de incertidumbre, porque tenemos muy cercanas las experiencias de Venezuela, de Nicaragua, donde se ha utilizado el sistema de justicia para anular contrincantes políticos, opositores o potenciales líderes que vayan a renovar el aparato político, y pues han dado lugar a que el señor Maduro en Venezuela y el otro Ortega en Nicaragua se queden empernados en el poder. Entonces, para mí, acá la única garantía que hay de que tengamos elecciones es la fuerza de la movilización ciudadana frente a los excesos que estos sujetos puedan tener, porque insisto en que garantía, yo no veo que lo sean estos que están, que vienen de antes o los que han entrado ahora. Muy bien, no ha cambiado nada, no va a cambiar nada. Esa es la posición de Carlos Alberto Goitia. Es más, nos expone un riesgo respecto al proceso electoral que se nos avecina por el poder que ha acumulado el Tribunal Constitucional. ¿Qué dice Vivian Schwartz? Sí. Estos son azules, por cierto. O sea, no me vengan a decir que hay independientes ahí. Todos tienen una vena azul. Además, ven azul, dice además, ¿no? ¿Qué dice Vivian Schwartz? ¿Cuál es su percepción respecto a estos nuevos magistrados? Claro, nos hemos insuflado de optimismo y buen ánimo al ver que el 64% ha votado válido, pero ¿qué significa ese voto? Adelante, Vivian.
Pucha, yo siempre me gusta hablar con Ramiro porque él es tan optimista y es algo que yo no tengo en mis venas. Yo soy tremendamente pesimista normalmente y me alegra ver que no todo el mundo es como yo. Yo concuerdo mucho más con Carlos Alberto. A ver, mi enfoque y mi apuesta, y voy a machacar con este tema todo el año y los siguientes años de mi vida, así que me van a disculpar la insistencia, es un tema institucional. No va a cambiar nada porque en esta misma elección, en no haber cumplido la regla de que hay que votar por todos los magistrados al mismo tiempo, en haber vulnerado, bien nos parezca bien o mal la regla y el protocolo de las elecciones judiciales, ya se ha violado la institucionalidad para elegir y renovar magistrados. Entonces, no va a cambiar nada porque se está violando la integridad institucional del órgano judicial ya en la misma manera en que hemos elegido, entre comillas, que yo francamente no creo que hayamos elegido efectivamente a los nuevos magistrados, ¿sí? No ha habido ninguna reforma. Cambio de personal no es reforma institucional. Menos todavía cuando entran los nuevos, el nuevo personal eh, sin juicio de previo, sin prejuicio de mi parte, no tienen capacidad de reformar desde adentro en este momento, no tienen suficientes votos, aunque tengan un deseo de mejorar y de optimizar el funcionamiento del órgano judicial, el cambio de personal no significa nada, y menos en estas condiciones. ¿No? Para mí, ¿qué ha sido esta elección judicial? Ha sido una pantomima. No ha resultado una pantomima que le ha salido carísima al país. Además, o sea, si estamos pensando en términos de rendición de cuentas y de responsabilidad de transparencia, es una pantomima para tratar de tapar un problema que nos ha salido carísimo a un país que es pobre y de escasos recursos. ¿No? El problema del órgano judicial no se va a reformar, no se va a solucionar ni se va a empezar a solucionar siendo optimista como Ramiro con nuevas elecciones o con nuevo personal. El arreglo institucional de este órgano no está produciendo los resultados necesarios, los resultados que le corresponde. Eso no se va a no es solamente porque hay autoprorrogados o no tienen los méritos necesarios, es porque el arreglo en sí está mal, no funciona. Es un tema que estamos arrastrando desde hace 15 años por lo menos. Entonces, no lo vamos a arreglar con unas elecciones. En lo que sí voy a ser un poco optimista, quizás un poco ingenuamente, es que más bien me parece que el triunfador en todo este proceso ha sido el Tribunal Electoral y el órgano electoral, porque ha mostrado que puede mm, efectivamente, con eficiencia, conducir elecciones sin ningún problema. Otra cosa es que tenga la fortaleza institucional de pararse frente a cuestionamientos de legitimidad del voto, que probablemente vamos a ver en las elecciones nacionales, no se han visto en este momento, ¿no? Pero eso creo que han hablado en la anterior sesión, eso es un poco otro tema, pero yo sí pienso que más bien el triunfador de este proceso es el órgano electoral, pero lastimosamente el perdedor es el órgano judicial y todas y todos los bolivianos. Bueno, entonces la reforma judicial está pendiente, y está pendiente desde hace décadas, ¿no? Porque esta crisis viene de hace muchísimo tiempo, tal como lo revela el estudio de ciudadanía. Antes de ir con las láminas que nos muestran cuáles son los resultados de la percepción ciudadana en los últimos 25 años, quiero contarles que además está transmitiendo nuestro programa la radio Pío 12 de Oruro. Les mandamos un saludo y nos alegra saber que ahora además estamos llegando a través de esta red de radios. Recordemos que la Pío 12 también es parte de la red Unitas, igual que Ciudadanía, ¿no? Bueno, ahora sí quiero mostrarles las láminas que nos hablan de la confianza respecto a la justicia. Empezamos con esta que tiene un comparativo con otros países de la región. Población que confía en que el sistema de justicia garantiza un juicio justo.
Fíjense dónde está Bolivia, con 20.7%, lo que significa que 8 de cada 10 no confía en que la justicia vaya a emitir un juicio justo. Y solamente está mejor que nosotros Perú. Estos son datos a Peor, peor. 2023. Todos los demás están mejor que Bolivia. La percepción en la justicia realmente por los suelos. Veamos la siguiente lámina, por favor. Tenemos un comparativo, esta vez a lo largo del tiempo. Empezamos en 1998 con 15.4% de confianza en que se garantice un juicio justo y terminamos 2023 con 20.7%, casi igual, ¿no? Puntos más, puntos menos. Básicamente estamos hablando de una aplastante mayoría de la gente que considera que la justicia no es capaz de emitir un juicio justo. Pero fíjense, hemos tenido momentos, picos muy interesantes. En el 2006, cuando asumió el nuevo gobierno, venía un proceso de cambio en curso, etcétera, y el 2010 con 29.6%, pero tampoco es que son cifras muy contundentes, ¿no? No son para ponernos a celebrar, pero por lo menos ha habido un repunte, lo que nos hablaría de una confianza en el sistema también con la llegada de nuevos operadores políticos, de un nuevo gobierno, de un nuevo presidente, etcétera. Empezamos con Ramiro Orías, que nos diga cuál es su opinión, por qué la gente desconfía tanto en la justicia. Puede ser redundante el tema, pero aquí hay un histórico que analizar. Adelante, por favor. Sí, definitivamente una de de las contribuciones del estudio del APO es poner en esa perspectiva temporal de 25 años de democracia en Bolivia la secuencia de sus encuestas y uno puede ver estas tendencias de mediano plazo, de más largo plazo, eh, y vemos que los indicadores de confianza en los jueces en el último tiempo se ha venido deteriorando. Y la situación es más grave porque el estudio fue hecho con la encuesta del 2023 y se publicó en el 2024. Acaba de salir la estadística del Latinobarómetro, que es otra encuesta regional para el 2024, y la confianza cae al 13%. ¿No? Bolivia Ahí está la primicia. esto acaba de publicarse un par de semanas, así que no está contemplado en el estudio, pero nos muestra, yo creo, por una parte, dos situaciones. Por una parte, los problemas y las disfuncionalidades en el funcionamiento, en la provisión de los servicios judiciales a la ciudadanía, y por otra parte, las expectativas defraudadas con la reforma judicial, ¿no? Uh -huh. Yo creo que los bolivianos, por una parte, sienten sobre todo aquellos que han interactuado con los servicios judiciales, son los que menos creen o son los más críticos con las autoridades judiciales, pero también el grueso de la población boliviana eh, tiene el pesimismo de pensar que esto además va a ser muy difícilmente que cambie. Pero lo más grave es que el estudio también muestra con otras estadísticas que posiblemente les podemos mencionar luego, es que no es casual que los ciudadanos que tienen menos credibilidad en la justicia porque recibieron malos servicios, fueron extorsionados o se les pidió sobornos eh, ese grupo de ciudadanos es el que menos cree en la democracia, ¿no? Ese es el grupo de ciudadanos que aprueba soluciones autoritarias. Y esto es muy grave porque la reforma judicial, digamos, está desbordando, o la crisis judicial está desbordando de su campo específico del mundo de la justicia y está afectando la credibilidad de la institucionalidad democrática como un conjunto en el país, ¿no? Entre este efecto contagio de la crisis judicial en crisis democrática, creo que es una de sus peores expresiones. Muy bien, entonces tiene su correlato, crisis de la democracia, crisis de la justicia, y bueno, ahí la gente se anima a decir, creo que esta democracia no me satisface, ¿no?
Bueno, y también Ramiro Orías nos trae la primicia del 13%. Dice que en la encuesta del Barómetro de las Américas del 2024, la confianza de los ciudadanos bolivianos en la justicia cae muchísimo más y cae hasta el 13%. Casi, casi que el 100% dicen no creo en esta justicia. Vivian Schwartz es también autora del estudio, así es que a ella le preguntamos cuál es su percepción respecto a este tránsito que hace la confianza ciudadana en la justicia a lo largo de 25 años. Sí, yo he trabajado justo, he tenido el gusto de trabajar con Ramiro este tema y espero que sigamos trabajando en el futuro. Voy a darles una respuesta un poquito larga, pero creo que es importante que miremos un poco, desde un poquito más lejos el tema. Eh, ¿Por qué importa si la gente está satisfecha o no está satisfecha con el desempeño de la justicia? Esto es bien importante para entender todo lo demás y por qué estamos rastreando esto, ¿sí? La justicia, la administración de justicia es una promesa de la democracia a las y los ciudadanos. En el momento de hacer el contrato social, en el momento de elegir un sistema democrático, la democracia es el único sistema de gobierno que promete justicia a sus ciudadanos como principio de trato igual, de ser iguales ante la ley, como de una persona, un voto como principio de asignación de garantías y espacios y libertades, ¿sí? No las implementa directamente el órgano judicial, pero el compromiso, el trato es protege su existencia y la práctica y la implementación de nuevo de garantías, derechos, libertades. Entonces, ¿por qué rastreamos y trazamos como algo fundamental de la democracia? Es porque es una promesa en el núcleo del sistema democrático en la relación entre el Estado y los ciudadanos. De hecho, la democracia nació como un modelo que buscaba justicia, como principio de que puede reducir las desigualdades que vienen del mercado, las desigualdades culturales, las desigualdades del mundo laboral, del siglo XXI, de la brecha tecnológica, y todas esas desigualdades se pueden mitigar o reducir a través de la justicia y de construir un sistema hacia la igualdad por medio de derechos y de garantías. Entonces, la justicia es fundamental en la existencia y la calidad de la democracia, al menos en dos dimensiones que son las que rastreamos y estudiamos desde hace 25 años a través de los datos del Barómetro de las Américas. Una dimensión es la de principios y valores, como tanto el Estado asume como principio y como obligación y como compromiso la justicia para en todas sus acciones y como la ciudadanía también asume lo mismo. Y la segunda dimensión es una dimensión empírica de desempeño de administración de justicia. Entonces, este efecto que Ramiro les estaba diciendo que ya se ve, es un efecto de la percepción de la justicia sobre la legitimidad de la democracia para gobernar. Es tremendamente importante entonces que nos, de nuevo, concentremos no solamente en quiénes son los nuevos jueces, quiénes son los tribunales, quién está administrando, quién es el funcionario público que será corrupto o está pidiendo coima, sino que hagamos un análisis estructural del órgano judicial y de las reglas que están impidiendo la administración de justicia o contribuyendo a crear más desigualdades, que es lo que está haciendo el órgano judicial boliviano desde hace muchísimos años, y que veamos con mayor importancia y con mayor atención las cosas institucionales que están fallando, por ejemplo, la independencia judicial, por ejemplo, los procesos de transparencia, por ejemplo, los mecanismos que efectivamente el órgano judicial puede activar para proteger las garantías y las libertades y los derechos de los ciudadanos. ¿Cómo está armado y diseñado eso? ¿Y qué salvaguardas tiene? Salvaguardas para evitar que un funcionario público X, no importa en qué nivel, pueda arruinar todito el diseño y pueda hacer que funcione mal el sistema, por ejemplo.
¿no? Entonces, para mí estas son las cosas importantes. Las estadísticas del Barómetro de las Américas nos muestran que el resultado es malo, que está funcionando mal, que la gente está leyendo en el contexto boliviano una promesa rota del sistema democrático, de que este sistema no hace justicia. Muy interesante la explicación que nos hace Vivian Schwartz de esta relación que existe entre democracia y justicia, pero además nos empieza a abordar las causas de por qué estamos como estamos. Y yo quiero recordar el diagnóstico que dejó Diego García Sayán cuando vino el año 2022 para analizar la situación de la justicia de Bolivia y resumió su diagnóstico en 12 puntos que están contenidos en el informe. Los voy a leer y luego le paso la palabra a Carlos Alberto Goitia para que los comente. Dice, 1, la falta de independencia judicial. 2, los obstáculos al acceso a la justicia, especialmente para las víctimas mujeres y pobres. 3, la corrupción judicial. 4, las restricciones que pesan sobre la justicia indígena. 5, el uso prolongado de la prisión preventiva. 6, las debilidades en la atención médica para las personas privadas de libertad. 7, la necesidad de rescatar mecanismos de justicia de paz basados en la equidad. 8, la tarea urgente de implementar la carrera judicial y fiscal. 9, de reforzar el presupuesto judicial. 10, la falta de una ley de acceso a la información pública. 11, las falencias en la investigación de violaciones a los derechos humanos. Y 12, esto constata los patrones de persecución político-judicial que el país arrastra de larga data, que aún no han sido erradicados y se mantienen en la actualidad. Carlos Alberto Goitia, algo habrá cambiado desde que nos dieron este diagnóstico, que ya lo conocíamos, pero que lo diga el relator de la ONU para la independencia judicial, me parece que ahí está el peso. Adelante. No, ciertamente es un informe que tiene un peso importante para mostrarnos los problemas que tiene el sistema y que al mismo tiempo lo que hacen es reiterar lo que venimos escuchando desde hace muchísimo tiempo por parte de los organismos internacionales involucrados en el tema de la defensa de los derechos humanos, en los temas vinculados a democracia, que han criticado sistemáticamente el mal funcionamiento del sistema de justicia en Bolivia, con todos estos males y la afectación directa que tiene esto en la confianza y apuesta por la democracia. En el estudio, en el capítulo elaborado por Ramiro, por Vivian, hay una parte introductoria muy importante que creo que también ayuda a comprender todo este conjunto de problemas. En esa parte introductoria, se hace referencia a cómo gobiernos que entran democráticamente al poder terminan instrumentalizando el sistema de justicia, copando a los jueces, tomando a los jueces, para priorizar sus objetivos de construcción de poder político y alejando a estos jueces y estas juezas de los verdaderos problemas que tiene el ciudadano y la ciudadana, ¿no? Entonces creo que es una parte muy importante que también nos explica estas falencias que el relator el doctor García Sayán nos plantea en estos 12 puntos, ¿no? Porque todos van ahí de la mano. Por ejemplo, si yo tengo un sistema que favorece a los de mi partido político y deja en el olvido a los de los otros actores políticos, pues es un sistema en el que no confío porque sé que el que tiene el padrinazgo político va a salir favorecido, ¿no? Y obviamente eso genera un problema de legitimidad, de transparencia. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el tema de las mujeres y la búsqueda de protección de sus derechos. ¿Cómo se los va a proteger? El sistema está diseñado no para proteger los derechos de las mujeres, sino para proteger al que tiene padrinazgo político. Nuevamente caemos en lo mismo, ¿no? Entonces, hay esa relación directa, pero creo que hay una idea fuerza que creo que debe ser aquella que nos permite entender frente a qué estamos. Los bolivianos y las bolivianas vemos a los jueces y a las juezas
no como unos aliados para encontrar justicia, sino como unos potenciales enemigos en la búsqueda de justicia. Y eso es, creo yo, lo que nos refleja el cuadro que veíamos hace un momento, y es lo que resume lo que nos han dicho García Sayán, la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Naciones Unidas desde hace mucho tiempo. Ahora, cuando vemos el cuadro de confianza, vamos a encontrar que hay ciertos picos, que sube la confianza justamente cuando hay cambios de gobierno, porque los gobiernos vienen con el discurso de vamos a mejorar las cosas, y sube la esperanza, sube la expectativa, pero al poco tiempo termina nuevamente cayendo, y en algunos casos, como lo estamos ahora, con unas caídas impresionantes, ¿no? Ahora, podemos irnos ahí a tratar de entender esto a partir de los números, de estas cifras que analizamos, pero hagamos un ejercicio, veámoslo, traduzcamos estos números en nuestro diario vivir. A ver, cuando yo tengo, acá por ejemplo, en el cuadro, uno ve que cada que hubo cambio de gobierno, subió la expectativa, ¿verdad? Pero al poco tiempo empieza a caer, y esa caída es muy marcada. Si vemos entre finales de los 90, principios de los 2000, vamos a ver que hay problemas, pero que ha habido una mejora. El problema está en la estrepitosa caída que sufrimos a lo largo del tiempo, hasta llegar a donde en el tiempo en el que estamos, donde menos de 2 personas de cada 10 cree que el sistema de justicia funciona. Y como decía, traduzcamos estos números en el diario vivir. A ver, nosotros, o sea, los bolivianos, las bolivianas tenemos problemas enormes, en alto número, en nuestro barrio, con nuestros vecinos, por la prestación de los servicios. ¿Cuándo acudimos a los jueces para que solucionen eso? ¿Vamos a ir a los jueces y nos van a ayudar? Yo creo que no. ¿Qué pasa cuando salimos de casa y nos trasladamos a nuestros lugares de trabajo? Los problemas que vamos a enfrentar dan la seguridad de que si hay algún problema los vamos a poder resolver acudiendo a los jueces en última instancia, y la respuesta es no. No lo tenemos internalizado. O cuando hacemos algún negocio muy sencillo, compramos algo en la tienda de la esquina o en un supermercado o en alguna otra parte. Si hay problemas, ¿vamos a encontrar que el sistema de justicia nos atiende? No, yo creo que tratamos de solucionar los problemas como podemos, porque los jueces están tan lejos que, como digo, primero, no son mis enemigos, más bien se presentan como enemigos, y por lo tanto, eso genera una serie de problemas que muestran esa desconfianza en el sistema de justicia, ¿no? Entonces, estos números hay que bajarlos, creo yo, al día a día, y en nuestro día a día vamos a entender que nos está mostrando una realidad. Y si no creo en que el sistema de justicia funcione, en que las reglas se cumplan, pues obviamente no voy a creer en un sistema democrático, y voy a ver que no funciona, porque antes que reglas lo que voy a utilizar es la fuerza. En síntesis, no confiamos porque no nos resuelve la vida, así de sencillo, ¿no? La vida diaria no se resuelve en los juzgados, más bien se complica, sería, ¿no? Bueno, estamos recibiendo también opiniones de nuestra audiencia. Don Melquiades Gutiérrez Achacollo, del Hachamarca, Tapacarí, Cóndor, Pacheta, un saludo hasta allá, nos envía el siguiente comentario. Referente a la justicia indígena originario, de acuerdo a la construcción, nosotros nos regimos de acuerdo a la Constitución, debe querer decir, de acuerdo a la Constitución, nosotros nos regimos de acuerdo a nuestros usos y costumbres. Sin embargo, hay muchos hermanos que acuden a la justicia agraria, pero estos señores jueces no conocen sobre nuestras normas y emiten sentencias a favor del que habla o grita. Según ustedes, ¿cuál sería la solución? Ahí está, el tema de la justicia indígena es otra deuda pendiente, ¿no? No hay hay una ley de deslinde, pero hay también serias críticas a su aplicación. Pero ya ustedes en la siguiente ronda, el que quiere le responde a este comentario, pero quiero presentarles el segundo bloque de nuestras láminas, porque queremos hablar un poco sobre la instrumentalización y la politización de la justicia. De eso se ocupan estas láminas. Veamos, por favor, percepciones sobre la instrumentalización del sistema de justicia
con el Barómetro de las Américas hasta el año 2023. Enseguida les mostramos esa lámina y lo que nos muestra es que las percepciones sobre la instrumentalización del sistema de justicia consideran que los juicios a la oposición son por justicia o por persecución. El 66.3% considera que son por persecución y solo el 32.1% dice que se busca hacer justicia. Pues pensemos en este caso en los opositores que están presos, ¿no? No sé, Luis Fernando Camacho, Yanine Áñez, Marco Antonio Pumari y muchos otros, ¿no? Se habla de más de 200, incluso de 300, una lista de 300 de gente que estaría detenida por cuestiones políticas. Veamos la siguiente lámina, por favor. También es sobre la percepción de la independencia del sistema de justicia. ¿El sistema judicial boliviano actualmente es independiente? Es la pregunta. Y la respuesta es al 2023, 64.1% dice que no es independiente, 35.9% dice que sí es independiente. Claramente el proceso de selección es el que nos ha traído nuevamente este debate, la independencia o la dependencia del sistema judicial hacia el sistema político. Le damos la palabra a Ramiro Orías, que quizás también nos puede actualizar el dato con el barómetro 2024. Adelante. Um, Volviendo a estos informes de organismos internacionales especializados en la protección de derechos humanos, en los últimos 7 años, por lo menos hay 12 informes, declaraciones de estas instancias a nivel del sistema de Naciones Unidas, del sistema interamericano de derechos humanos. Creo que nunca antes la justicia boliviana había estado bajo el escrutinio internacional, digamos, tan intenso de los diversos organismos. Y si en algo coinciden todos ellos en sus conclusiones es en la falta de independencia judicial de acuerdo a los estándares internacionales de independencia judicial con el que se califican los sistemas judiciales desde las instancias internacionales, ¿no? En ese sentido, esto no solamente es una percepción eh, del estado de ánimo de la población boliviana, sino esto, la falta de independencia judicial está verificado por estos organismos. Si el informe de García Sayán le podríamos poner un título que resuma todo el informe, sería la necesidad de que la justicia esté más cerca a la gente y más lejos de la política, ¿no? Y García Sayán, en su informe, desarrolla estos mecanismos de politización que se dan a través del desmantelamiento de la carrera judicial y cuya tal vez peor expresión o manifestación de la persecución política se manifiesta a través del uso prolongado y en algunos casos arbitrario de la prisión preventiva, más allá de los plazos establecidos por ley, ¿no? Entonces, el país ha llegado a un momento en el que la justicia boliviana, y creo yo la justicia constitucional de forma particular, se ha vuelto o se ha convertido el brazo jurídico del proceso de cambio, y eso es muy grave, ¿no? En ese sentido, yo concuerdo con las reflexiones que el principal instrumento para esta politización ha sido las elecciones judiciales. Mantengo mi optimismo con los resultados actuales y como decía el San Mateo en la Biblia, por sus obras los conoceréis. Aquí tendríamos que decir, por sus fallos los conoceréis. Veremos, ¿no? Hay fallos como el del guardaparque, que dan un espíritu, un ánimo, pero también veo que hay jueces en una evaluación externa que hice yo de un programa de reforma judicial, decía, hay muchos problemas, pero también se identifican lo que yo llamé islas de integridad. Hay pocos, muy pocos en realidad, pequeños espacios donde hay jueces fiscales que están intentando hacer bien las cosas, pero veo que ellos están muy solos, ¿no? Entonces, cuando Carlos Alberto creo que hablaba, los jueces no son aliados del ciudadano,
Hay jueces que están haciendo bien su trabajo, pero tampoco tienen aliados en la sociedad civil, ¿no? Creo que cómo empoderar, proteger a esos jueces. Hay jueces que muchas veces fallan contra el poder y son pasados al régimen disciplinario y castigados, sancionados. Entonces creo que hay toda una agenda de trabajo muy importante. Pero lo que más me llama la atención del informe de García Sayán es que entre una de sus conclusiones dice, además de las tradicionales barreras de acceso a la justicia, está la corrupción judicial, que agrega una barrera económica adicional a las tradicionales barreras que afectan a los poderes judiciales en la región. De los informes que he visto en otros países de Sudamérica, ninguno de ellos se ha referido a la corrupción judicial y país estar exhibido como un ejemplo en temas de corrupción, lo encuentro muy grave y creo que es un indicador del, del- de este proceso de putrefacción institucional muy complejo, ¿no? En ese sentido, creo que el tema de corrupción judicial debería ser uno de los temas de preocupación ciudadana. Y aquí creo que se opera un poco con las diferencias históricas, tal vez estoy exagerando, pero se da una suerte de patente de corso, ¿no? Ustedes recordarán que la patente de corso, ¿no? La reina de Inglaterra le daba a los corsarios un permiso para que roben en alta mar y que no afecten los intereses de la corona. Entonces aquí hay ciertos jueces que son estos jueces jóvenes, estas islas de integridad, nunca salen en las noticias por lo que hacen, sino son estos malos jueces, estos malos fiscales que casualmente siempre están en los casos más sonados, en los casos de mayor interés público, en los casos de mayor sensibilidad política, que mientras cumplan disciplinadamente, dócilmente los intereses de la agenda de poder, pues tienen carta blanca para cometer abusos por fuera de lo que está permitido y debería estar sancionado en la institucionalidad boliviana. Muy grave en todo caso, ¿no? Que tengan permiso para robar. Eh, Otra cosa de las que dice Ramiro Orías, me parece importante destacarlo, dice que la justicia constitucional se ha convertido en el brazo jurídico del proceso de cambio. En otras palabras, hay un cogobierno o algo así, ¿no? Entre el constitucional y el órgano ejecutivo. Y bueno, también nos dice que los buenos jueces después son enviados a procesos disciplinarios y podríamos agregar que los malos son enviados al servicio diplomático, capaz, no sé, algunos casos y ejemplos tenemos, ¿no? Aquellos que, por ejemplo, fallaron para el derecho humano de Evo Morales a ser reelecto, están en el servicio diplomático, no me estoy inventando, ¿no? Es un hecho comprobado. Bueno, tenemos también opiniones que están llegando. Carlos Alfred Romero dice, doctor Goitia, ¿qué futuro le ve al tema del deslinde jurisdiccional? Justo el tema que hablábamos en la anterior pregunta. Y aprovecho para preguntarle a Carlos Alberto Goitia sobre el tema de la politización. ¿Cómo librarnos de la politización? En el pasado también había cuoteo, pues, ¿no? No era que eran todos santos los que elegían a los jueces. Cuéntenos, Carlos Alberto Goite, ¿cuál es su percepción sobre el tema? Ya, voy a empezar primero con la primera pregunta. Entendamos algo, Bolivia es un país muy lindo, hermoso, bello, complejo, y en lo que hace a los temas de justicia, debemos entender que los problemas que tenemos, por ejemplo, en los grandes centros urbanos, La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, no son los mismos que vamos a encontrar en otras ciudades capitales, Pando, Tarija, Chuquisaca, que tienen menor población y menores niveles de conflicto, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a Tarija y pregunta si hay retardación de justicia, pues va a encontrar que los índices son sumamente bajitos porque el sistema funciona en tiempos medianamente razonables, lo que no sucede en los otros lugares, ¿no? Los conflictos al mismo tiempo son absolutamente diferentes en cada uno de los departamentos y además a esto hay que sumarle que la dinámica de solución de conflictos fuera de los centros urbanos es otra. Los conflictos son diferentes y por lo tanto
lo que hay que tener en cuenta es que el sistema debe tener la capacidad de atender esa pluralidad de conflictos, ¿no? Y dentro de esto está también el hecho de que hay los pueblos indígenas, originarios, campesinos, que tienen sus propias formas de resolver los conflictos, pero que tampoco son una casa de ley, ¿sí? Hay temas muy sensibles, por ejemplo, en el tema de los derechos de las mujeres, en el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, vamos a encontrar elementos, lo voy a poner en términos elegantes, complejos. Y por lo tanto, ahí también hay problemas que requieren ser atendidos. No podemos taparnos los ojos diciendo esto es mágico, es perfecto y lo único que funciona en este país es la justicia indígena, originaria, campesina. No, no. Ahí hay otro tipo de problemas que también debemos saberlos encarar, porque no se trata de presentar un cuadro donde Bolivia es una sola unidad monolítica en la que las cosas funcionan bien o funcionan mal y lo indígena, originario, campesino es mágico. No, hay problemas. Entonces, ahí lo que hay que tener en cuenta es que esa pluralidad, esta amplia gama de escenarios de conflictos que hay que saberlos encarar, da lugar a que pensemos que el sistema que estamos desarrollando para la administración de justicia, para resolver los conflictos, para vivir en paz, debe adecuar y tomar en cuenta las particularidades locales. Y ese tema de separar lo indígena, originario, campesino de lo digamos, de corte europeo, occidental o ordinario, no se puede hacer con una suerte de cuchillo, sino que hay que entender que hay un nivel de interacción sumamente importante. Y ahí hay que trabajar y hacer algo totalmente diferente a lo que es eso que se ha llamado el deslinde jurisdiccional. Hay que trabajar en la articulación, no en función a una visión de centro hacia abajo, sino en función a una visión de articulación en la base de las diversas formas de resolver conflictos. Eso con relación a la primera pregunta. Eso es lo que no se ha hecho en este tiempo y me lleva a cómo se ha instrumentalizado el sistema de justicia, porque la preocupación no ha sido cómo yo mejoro la atención de los problemas que tiene la gente. La preocupación central en estos últimos 20 años al menos ha sido cómo hago que los jueces me blinden a mí, detentador del poder político, de juicios o problemas que pueda tener y cómo me ayuda a desechar, eliminar a quienes se me presentan como críticos u opositores. Y eso ha dado lugar a lo que los bolivianos y las bolivianas, tal como lo reflejan las cifras, vemos. Es un sistema que ha servido para que el poder político preserve sus privilegios, matando a quien disiente, a quien no está conforme, a quien se queja o a quien protesta. Yo me voy a ir a un dato diferente al que se señala en relación a 230 y tantos perseguidos políticos y qué sé yo. No, en Bolivia hay más de 1000 personas que están soportando persecuciones políticas que ni siquiera pueden estar en Bolivia, porque son personas que han tenido que salir de Bolivia, ir a otro país y decirle, mire, en Bolivia me quieren meter preso por temas políticos. Por favor, protéjanme. Y esos estados, Brasil, entre otros, han agarrado, han revisado los papeles y han dicho, cierto, a este pobre sujeto, a esta pobre sujeta, la quieren meter presa en su país por temas políticos. Le dan asilo. Y de esos tenemos más de 1000. Segundo, la persecución política efectivamente se la lleva contra grandes líderes, digamos, ¿no? Y ahí vemos que no hay líder político en Bolivia de oposición que hubiese estado ajeno a esos procesos y dentro de eso están todos. O sea, el que ha sido líder político en este país y no ha tenido proceso judicial en contra, pues no ha sido líder político, ¿no? Pero el problema viene en que eso también se da en otros niveles de menor exposición pública, en los niveles departamentales, en los niveles municipales, en los niveles incluso de las juntas vecinales, pues tenemos bolivianos y bolivianas que
han visto cómo su liderazgo político ha sido truncado, cortado, matado a partir de activar el sistema judicial para perseguir a esas personas que no aparecen en las noticias, que no aparecen en grandes titulares, pero que sufren día a día lo que es en carne propia la persecución política, ¿no? Y obviamente ese ha sido el centro de atención. Yo tengo muy claras las palabras del exministro de Justicia, Iván Lima, cuando dice, todos los jueces que han estado en las altas cortes, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, han sido puestos a dedo por el señor Evo Morales. Y esa afirmación es así de clara y contundente e innegable. Y eso muestra cómo se ha buscado que, como dice el estudio, además en esa parte introductoria que es muy importante, cómo se ha buscado que a través de los jueces se barnice, se pinte la fachada de grandes atropellos y violaciones a derechos humanos para justificar el poder del gobernante, ¿no? Es decir, es legal, cuando ciertamente es todo lo contrario. Y obviamente, si en el poder político el interés está ligado a preservar eso, pues lo que menos me interesa es el conflicto que el boliviano y la boliviana enfrentan día a día, que es lo que habíamos mencionado anteriormente. Y para finalizar, me voy con el último comentario. Efectivamente, estos problemas han existido en el pasado, debo decirlo, nunca tan marcados como los que vemos ahora, salvo en los regímenes de gobiernos militares, pero nunca hemos visto en nuestra historia este tipo de sometimiento del poder judicial, del uso de los jueces al poder político, salvo en los regímenes militares, ¿no? Es casi igual. Pero la pregunta es, ¿y es que acaso estos problemas no se dan en otros estados? La respuesta es sí, se dan, pero se los soluciona. ¿Cómo se los soluciona? Hay un amplio abanico que ya no me da el tiempo para poderlos compartir, pero seguramente más adelante podremos verlos, que evitan esto que hemos visto, esta elección judicial. La elección judicial no ha sido pensada para que el pueblo vaya y vote, es un cálculo político de cómo hago que la votación me barnice y blinde a los que yo pongo a dedo como actores en el poder y me saquen sentencias a favor mío, yo gobernando. Eso es esto. Entonces, ahí con Vivian comparto precisamente lo que decía, es una parodia que apela al sentimiento de el pueblo elige, pero que en realidad es un cálculo estrictamente político y numérico de dónde tengo votos y cómo hago para copar el poder judicial y que pues todo lo que haga sea a favor del partido de gobierno y no del boliviano y la boliviana. Muy bien, Carlos Alberto Goiti, entonces, coincidente con la mayoría de los bolivianos, habla de la politización e instrumentalización del sistema judicial en servicio del poder político. Freddy Marca, que nos está siguiendo, nos dice la ley 898 de reforma judicial del 2017, 7 años de su vigencia solo ha logrado la adición de una materia a las carreras de derecho del país después de múltiples reuniones con las federaciones universitarias locales. ¿A qué materia se referirá? ¿Pluralismo jurídico? No sé. Gracias, Freddy y Marta, por estarnos siguiendo en el programa. Vivian Schwartz, ahora sí quisiéramos el comentario respecto a esta instrumentalización y politización percibida por la mayoría de los ciudadanos consultados por el Barómetro de las Américas. Sí, yo me temo que le voy a voy a agrandar el problema que ya mis dos colegas han descrito. Estoy de acuerdo con ellos, pero creo que no se agota el problema y me veo, creo que es imperativo que hablemos de estas otras cosas. A ver, el problema de la instrumentalización del sistema político, del sistema judicial por intereses políticos, indudablemente es real, ya es tan visible que 2/3 de la población nacional lo reconocen y se dan cuenta, pero es solamente una dimensión pequeña de la tragedia que produce, genera y bota a la vida boliviana el órgano judicial.
así como hay perseguidos políticos, hay personas que están en la cárcel sin sentencia, hay la persona que quizás ha tenido un accidente de tránsito y se tiene que declarar culpable para que le hagan un proceso abreviado, que es una distorsión y una injusticia feroz del sistema judicial. Hay todas las víctimas de feminicidio que están sin sentencia y que no entran. Hay procesos de familia, ¿cómo se dice? De quién se va a quedar con el hijo, de pensiones familiares. Hay procesos de que hay robo de identidades, fraude comercial, de que te han robado tus ahorros, absolutamente sin ninguna respuesta. Y cada una de estas dimensiones tal vez nos parece menos importante o menos llamativa que el uso político del instrumento, pero cada una de ellas arruina vidas. Cada una de ellas es una deformación del sistema de justicia y son cotidianas y no aparecen en el periódico y no aparecen en ningún lugar y hay una total indefensión e impotencia de la ciudadanía frente a estas otras cosas. Y voy a volver con eso a esto. El sistema, el órgano judicial, el arreglo institucional no está produciendo resultados, incluso cuando no hay mala intención y no hay intereses políticos de por medio. No está resolviendo en las salas familiares, en las salas de problemas agrarios, como estaba diciendo el Tribunal Agrario, en el tema del medio ambiente, por ejemplo, el caso del guardaparque, que es el más notorio, pero tampoco resuelve nada, en los temas de minería, de explotación ilegal de los bosques, de protecciones a las TCOs en Bolivia, no está funcionando, no produce nada y sin necesidad de que haya la variable agregada de la mala intención política de perseguir opositores, ¿no? Entonces, no es solamente el problema quiero llamar la atención a esto, que tenemos que dejar de ver solamente el cartel y ver cómo está funcionando por detrás. Peor todavía son los casos donde se dan evidencias de tortura y de maltrato o de violencia sexual en las cárceles sobre la población privada de libertad. El caso de los niños, el caso que acaba de pasar, cómo va a haber un feminicidio dentro de Palmasola con los guardias alrededor. Es una barbaridad. Es un un nivel de mal funcionamiento o de no funcionamiento que es difícil de describir, pero que es importante que veamos en todas las dimensiones. Y ahí voy a recuperar algo que decía Carlos Alberto, decía, tratamos de resolver nuestros problemas como podemos, en vez de que estas instituciones cumplan con su función, que es resolver conflictos y resolver desacuerdos en el caso del sistema judicial, por ejemplo. El problema de eso es que estamos empezando ya a vivir, no a crear, a vivir en un estado paralelo. Los canales institucionales que existen no resuelven los problemas y hemos empezado a crear en la práctica canales alternativos. Tenemos como un estado parainstitucional por donde resolvemos. Puede ser corrupción, puede ser en el mejor de los casos hay cortes de arbitraje, por ejemplo, pero no creo que se resuelvan por ahí tantas cosas como a través de la corrupción o de ni siquiera tratar de acercarse al sistema judicial o simplemente la impunidad y la desprotección, que es también parte del sistema parainstitucional a través del cual estamos resolviendo o no resolviendo nuestros conflictos, ¿no es cierto? Y entonces estamos creando una institucionalidad paralela informal que tiene tantos problemas que no sé por dónde empezar y por dónde terminar, pero voy a resaltar algunos. En términos de eficiencia, bueno, no hay ninguna eficiencia para administrar justicia.
pero además significa un robo al Estado y un robo, o al menos es malversación de fondos, porque donde hemos invertido en institucionalizar, donde pagamos sueldos, donde tenemos personal, las cosas no funcionan, entonces es una mala inversión o al menos una inversión totalmente ineficiente del presupuesto boliviano, que además el presupuesto es bajísimo para el sistema judicial, que es otro tema, ¿no es cierto? Y estamos dejando que las cosas se pudran, no funcionen bien, ¿no? Entonces, esto no es solamente a un nivel, al nivel empírico de funcionamiento de administración de justicia, de procesos administrativos, sino que es también a un nivel de valor y de principio de justicia. Por ejemplo, el sistema de la justicia boliviana no se pregunta o no responde adecuadamente a la pregunta de qué es peor, dejar libre a una persona culpable o castigar a una persona inocente. ¿Cuántas personas inocentes sin sentencia, sin resolución hay en las cárceles o hay en el país impunes sin justicia? El otro tema que a mí me parece importante aquí es, decía Carlos Alberto, siempre ha habido corrupción, siempre ha habido politización hasta cierto nivel. Es cierto, todos sabemos, no solamente en Bolivia, en todos los países del mundo. Nunca tan marcado. Aquí yo no sé si hay, tenemos tanta evidencia efectivamente para probar que nunca tan marcado, pero creo que es una percepción que compartimos la gran mayoría de los bolivianos, el nunca tan marcado. Y el nunca tan marcado es importante porque creo que hay, en la evidencia que podemos presentar, tengo yo dos teorías. Hay un proceso de desmantelamiento institucional y de debilitamiento institucional del sistema judicial que hace posible cosas que hace 20 años no eran tan posibles, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, que ni siquiera podamos cumplir las reglas constitucionales de cómo hacer una elección judicial, y al mismo tiempo eso está sumado con una dimensión política estratégica de seguir debilitando la institucionalidad para poder salir con la suya es un derecho humano ser candidato y después en todo lo demás, en la pelea que tenemos en este momento entre el legislativo y el judicial, por ejemplo. Entonces, en este momento, ¿qué hay diferente de hace 20 o 30 años? Hay intención, una intención más fuerte y más clara, y hay posibilidad de usar, de haber, en primer lugar, ya se ha cooptado totalmente por el Ejecutivo, el judicial. Yo pienso que hay cero independencia judicial, tal vez con las excepciones, por supuesto, con las excepciones que citaba Ramiro, pero que son personas a las que les deberíamos agradecer profundamente que quieren hacer su trabajo bien y que no las dejan. Indudablemente esas existen, pero a nivel institucional el sistema judicial está cooptado, el órgano judicial por el Ejecutivo, y hay la intencionalidad de, entre comillas, resolver muchos conflictos políticos a través de esa conjunción. Entonces, el panorama, creo yo, al final de cuentas, en este momento es negro. No sé por dónde podríamos empezar una reforma, porque no se puede reformar de cero, no funcionan esas cosas, no puedes votar a todo el mundo, eliminar el órgano y empezar de cero un órgano judicial nuevito, que no tenga las taras ni los vicios que venimos arrastrando. Entonces, creo que además de una propuesta razonable y efectiva, o sea, que tenga el objetivo de hacer justicia efectivamente, habría que tener una hoja de ruta y decir por dónde empezamos. Todos los ámbitos son importantes, la protección de los derechos, el régimen penitenciario, los jueces, el Ministerio Público, la investigación, pero necesitamos una hoja de ruta que diga, ok, necesitamos empezar a limpiar por algún lugar porque no se puede limpiar todo al mismo tiempo.
Muy riesgoso lo que nos alerta Vivian Schwartz, nos dice que se está creando una institucionalidad paralela, un estado paralelo o estados paralelos, no sé cómo le llamaríamos, porque la gente está buscando la forma de resolver sus problemas ante la imposibilidad de resolverlos con las instituciones legalmente constituidas, en este caso la justicia. Veamos, por favor, las dos últimas láminas y la última rondita de preguntas para nuestros panelistas. Eh, la confianza en las instituciones de la justicia y el orden. Veamos cómo están la Policía Nacional por debajo del 20% de confianza, ¿no? Desde el 98 hasta el 2023 es la línea ploma. Luego, las Cortes garantizan un juicio justo, ya lo hemos visto que no, es la línea azul, igual están por el 20%. Y si la justicia castiga a los delincuentes, es la línea punteada, un poquito mejor, pero tampoco muy arriba, alrededor de, no logro ver el número, pero alrededor del 20-25%. Y veamos la última lámina, por favor, que nos muestra la aprobación de la justicia por mano propia. La pregunta es, ¿está justificado que la gente se tome la justicia por su mano? El 42.7% dice que eso no es legal, pero que lo comprende. O sea, tolerancia al linchamiento, más o menos sería esto, ¿no? Es, Luego, es 30.1% nos dice que eso es un crimen que debe ser castigado. Esta es la gente que está todavía dentro de la institucionalidad, que quiere reivindicar lo que es legal. Y finalmente el 27.2% dice que las personas tienen derecho a buscar justicia por mano propia. Sería como más o menos la ley de la selva. Empezamos por Carlos Alberto Goitia. ¿Qué nos dicen estos datos respecto a el Estado, la institucionalidad o la descomposición, pues, de la institucionalidad? Claro, si las instituciones no funcionan, la alternativa que tiene cualquier persona, cualquier boliviano, cualquier boliviana, es la violencia. Y esa violencia hace que impere el que tiene más fuerza o tiene mayor poder económico o mayor influencia política, ¿no? La ecuación es así de simple. Fallan las instituciones, se genera violencia. Y la democracia lo que no quiere es violencia, lo que quiere es soluciones en paz. Y por eso se merma la democracia, ¿no? Ahora, estas salidas violentas también tienen un problema, porque uno se cree grande y fuerte hasta que se da cuenta que siempre va a haber uno más grande y fuerte que le va a sacar la mugre. Entonces se genera un círculo vicioso terrible que nos termina carcomiendo lo más básico y esencial de un estado de nuestra vida en sociedad, y es en la relación en paz con nuestros semejantes, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un problema enorme, porque pensemos, porque de una u otra forma, todas quienes estamos participando en este programa, hemos tenido la experiencia, si no personal, de alguna persona de nuestro entorno que ha sufrido expresiones de violencia, ha sido víctima de un delito, ha sufrido una estafa, o ha tenido alguna forma de violencia. Y pensemos cuándo ha funcionado ir a la policía o incluso haber llegado a los jueces. El ir a la policía es un calvario. El sentar una denuncia y decir, bueno, miren, me acaban de robar, por favor, ayúdenme, es muy bien, aquí tiene, llene sus papeles, espere, y bueno, pues después de algunas horas a ver si alguien se acuerda que uno está ahí haciendo la denuncia, ¿no? Entonces, claro, son estos temas que lastiman a la gente y que la llevan a buscar estas salidas fuera de las instituciones que no son sanas, que no son buenas y que más que ser combatidas lo que requieren es que se atienda el problema central. Y el problema central está en fortalecer nuestras instituciones, devolver la confianza del ciudadano en la democracia y hacer que la policía nos auxilie, que los fiscales intervengan y lleven adelante las investigaciones cuando corresponde de forma rápida, eficaz, que los jueces sean nuestros aliados en la lucha contra las injusticias y no nuestros enemigos. Ahí hay que trabajar. Y eso va a hacer que
ciertamente estas expresiones de intolerancia, de violencia, de justicia por mano propia, vayan disminuyendo y que se reencaucen en creer las instituciones, ¿no? Porque ahí también entra el otro componente que se ha ido mencionando varias veces, corrupción. La corrupción es una falla de las instituciones. La corrupción empieza por instrumentalizar el sistema para mis fines políticos y eso acarrea también lo que señalaba Ramiro. Si tú me apoyas, haz lo que quieras con lo otro, yo no lo voy a ver. Sé corrupto, gana dinero, pero a mí me apoya. Eh, También le sirve esa corrupción y esa falta de institucionalidad a los grandes brazos de la criminalidad. En el tema de trata y tráfico de personas, en el tema de narcotráfico, entre otros, hay grandes estructuras económicas insertas muchas veces en el poder político que aprovechan esa fragilidad institucional y copan, toman estas instituciones para que sean operadoras también para esos fines perversos. Y obviamente el ciudadano, la ciudadana queda desprotegida. A mí me ha tocado tratar de hacer una denuncia, ver a una madre tratar de hacer una denuncia porque su hija no aparece y ver que el sistema no funciona, sino hasta que uno realmente patea puertas y resulta que detrás de todo eso había una estructura criminal ligada a esto. Y obviamente la institución no quería enfrentarse a estos actores que corrompían el sistema y qué sé yo. Bueno, creo que el ejemplo sirve para explicar un poco lo que estoy queriendo decir. Si no hay instituciones fuertes, estas van a ser tomadas también por las estructuras criminales y por lo tanto, nuevamente, los jueces, antes que ser nuestros amigos, se van a convertir en enemigos, ¿no? Entonces, hay varios temas ahí que hay que analizar. La gran, Sí. sí, decía que la gran tarea entonces es recuperar la institucionalidad. La pregunta es cómo hacerlo y se le traslada la gran pregunta, la pregunta del millón a Ramiro Orías. ¿Cómo recuperar la institucionalidad? Está con el micrófono apagado. Ah, Ahora sí. ahora sí. Yo creo que cómo hacerlo es definitivamente la gran pregunta y los bolivianos podemos hacerlo solos, ¿no? Dado el nivel de polarización, de, de captura de las instituciones, bajo las actuales reglas lo podemos hacer, ¿no? Y creo que aquí pasa por que la sociedad boliviana, los actores políticos, construyamos un gran acuerdo político que permita primero la reforma judicial, en la que se posibilite avanzar en las grandes reformas estructurales del sistema de justicia, ¿no? Y cuando digo si los bolivianos lo podemos hacer solos, también la pregunta tiene otra cara, ¿no? ¿Qué dosis de cooperación internacional requiere el país para hacer estos cambios? Solamente necesitamos recursos financieros, necesitamos apoyo técnico. Algunos países, por ejemplo, como en Guatemala en su momento, formularon un modelo muy exitoso de lucha contra la corrupción con la CICIG, ¿no? Una comisión independiente de lucha contra la corrupción que fue al final agonizó por su propio éxito y hoy varios de los fiscales que trabajaron con esta comisión independiente constituida por Naciones Unidas, hoy están siendo perseguidos y juzgados en Guatemala, ¿no? Esa es una pregunta muy grande, pero definitivamente creo que esta hoja de ruta de reforma institucional tiene que partir por esta pregunta. Vivian hablaba sobre la necesidad de un proceso de saneamiento, depuración de la justicia, ¿no? Y yo felicito que haya planteado el tema en este espacio porque es algo que no se plantea el país, ¿no? Creo que necesariamente para hablar de una reforma estructural de la justicia,
Bolivia en el fondo vive 30 años de reforma judicial, hemos hecho de todo, Ujú, reforma constitucional, hemos creado el Tribunal Constitucional, el Consejo, hemos hecho reformas procesales penales, tenemos un nuevo Código Procesal Civil, reformas sustantivas, reformas organizacionales. Tenemos 30 años de reformas, pero parecería que hemos hecho de todo y nada ha funcionado, ¿no? Y yo ujú, creo que no hemos abocado con decisión la reforma del sistema de probidad, de integridad, de cómo constituir e integrar el cuerpo judicial. El, el relator especial de Naciones Unidas para la Justicia Transicional dice una de las bases de la independencia judicial es el principio de inamovilidad, ¿no? Una vez que un juez entra a la carrera, no lo puedes mover salvo que se cumpla su mandato o sea destituido conforme a un proceso con las debidas garantías de acuerdo al sistema del régimen disciplinario. Pero hay una sola excepción, dice, los grandes momentos de transición democrática, ¿no? En estos casos, cuando el Poder Judicial ha sido cómplice de los abusos, de un régimen represivo, corrupto, represor. En estos momentos, el principio de inamovilidad de los jueces puede ser relajado y se pueden iniciar procesos de saneamiento, de lustre, de depuración de la justicia, y había que crear un sistema de evaluación y hay varios modelos interesantes, ¿no? Por ejemplo, hubo una mesa de, de- de este tipo, por ejemplo, en Ecuador, después del régimen de Correa, que se decidió, que revisó más de 1000 fallos, donde se vieron que muchos de ellos habían sido condenas absolutamente políticas. E inclusive se revisaron fallos que ya tenían cosa de autoridad, de cosa juzgada, eh, porque se habían basado en elementos no es necesariamente jurídicos. Entonces hay mucha experiencia en relación a cómo hacer estos procesos, pero definitivamente la agenda de probidad y de reclutamiento del personal está, yo creo, en el centro del debate. Muy bien, la última pregunta para Vivian. ¿El contexto político es adecuado para encarar una reforma o hay que esperar cambios políticos trascendentales en el país para hacerlo? pucha, la difícil, pero además yo quería contestar lo de la justicia por mano propia. Eh, no, yo creo que en este momento el contexto político no es favorable, o sea, no sé qué significa, qué implicaría exactamente adecuado. Creo que eso no lo vamos a alcanzar en 50 o en 100 años, ¿no? Pero con características y con potenciales para poder hacer ciertas reformas. Básicamente lo que requeriría es un compromiso entre la sociedad civil y no me animo ni siquiera a decir partido, sino probablemente la clase política o un grupo núcleo de la clase política que estemos verdaderamente comprometidos con cambiar la nefasta manera en que en este momento no se administra justicia, porque no se le puede decir administración de justicia, ¿no? Cambiar eso. Yo no creo que exista eso en este momento. Precisamente el hecho de que tengas casi un tercio de la población que dice que es legítimo hacer justicia por mano propia y un 40 y tantos% más que diga que, bueno, se comprende, te está mostrando que a pesar de que la gente está muy insatisfecha y desconfiada del sistema de justicia, también hay un problema de valor y de principio de justicia en la sociedad civil, ¿no? Que tiene que ver con qué entendemos por justicia. Normalmente venganza y castigo, eso es lo que vemos en la televisión cuando la gente clama por justicia, eso está implícito en hacer justicia por mano propia y eso es para mí un producto perjudicial adicional de la crisis del sistema judicial y del principio de justicia en Bolivia en todo este tiempo, que lo que está haciendo es quebrar el tejido social más de lo que ya está quebrándose por otros temas, por temas políticos, por ejemplo, porque
exacerba la sensación de amenaza y de miedo como uno de los principales una de las principales monedas de interrelación ciudadana. Entonces, ¿qué ves en tu vecino? ¿Qué ves en el recién llegado? ¿Qué ves en el desconocido? En primer lugar, ves una amenaza. ¿No? Es difícil hacer comunidad, es difícil hacer proyectos así, favorece las estructuras verticales como los sindicatos autoritarios donde solamente confías en la gente que tienes a tu alrededor y que ves todas las veces en las reuniones. Se ve eso, por ejemplo, en los comités de riego, cuando te compras un lote o cuando te quieres cambiar de barrio, que tienes que entrar, tienes que pagar, tienes que estar en todas las reuniones. Se ve en una serie de vulneraciones de derechos y libertades que no las comete el Estado, las cometen tus vecinos, las cometen tus conciudadanos, ¿no es cierto? El vigilantismo que hay en los barrios, los muñecos colgados, hay una efectiva restricción de libertad de movimiento en varias regiones del país, en varios barrios de varias ciudades. Yo que llevo 25 años haciendo encuestas de opinión pública, te puedo decir que ha cambiado radicalmente la recepción de la población, de las y los encuestadores y la presencia de los encuestadores. Necesitamos muchísimas más protecciones, están en un riesgo mucho más alto las y los encuestadores que salen a las calles a levantar información. No porque está la policía o porque hay delincuencia, mucho más, no, es por la desconfianza y el autoritarismo que ejercen muchos vecinos. En muchos casos tenemos tremendos limitaciones, por ejemplo, con los dirigentes de OTBs, en algunos casos porque son autoritarios y quieren controlar todo su territorio y nadie puede circular sin su permiso y nadie puede contestar la encuesta sin su permiso. Y en algunos casos porque el miedo de los mismos residentes, vecinos, van y reclaman de los dirigentes de su OTB que por qué no protegen mejor o sea, el miedo es tal que la gente quiere estar en guetos. En muchas ciudades pasa eso. En este momento no quieren que nadie que no conocen entre, nadie puede circular, nadie puede acercarse y decirle, quiere contestar voluntariamente a esta encuesta. Hay muchas restricciones a la libertad de expresión, a la libertad de tránsito. Entonces, este es un daño. No es que los bolivianos seamos naturalmente o nuestra idiosincrasia sea naturalmente violenta y agresiva hacia nuestros vecinos. Estamos cultivando, obviamente hay abusos y hay autoridades en varios niveles que aprovechan eso para tener más poder, digamos, pero en varios niveles estamos dejando que el miedo, la amenaza, sea real o no, ¿no? Se apodere sea el principal lugar desde el cual nos relacionamos con nuestros vecinos. Y esto es un perjuicio, un rebalse, y creo yo, de esta crisis, no solamente del sistema judicial, sino también de las percepciones de desconfianza sobre la policía, ¿no? O sea, sistema judicial y las fuerzas del orden. Entonces es otro problema que poco a poco tenemos que ir resolviendo y que en este caso yo pienso que se tiene que hacer en espacios de diálogo y de reflexión abierta y honesta. ¿No? Dejaremos de una vez de estarnos haciendo los que no estamos colaborando a que el problema crezca en muchas ocasiones. Muy bien, Ahí la tarea es sobre este titánica y tema, dejaremos de hacernos los sonsos más o menos. Carlos Alberto. Por sobre este favor. sumamente puntual, es que yo creo que una de las fórmulas para poder salir del conflicto en el que nos encontramos de esta crisis institucional es el empoderamiento de la gente para que sea esta la protagonista de la reforma del sistema de justicia. Creo que ahí hay una base importante que se la puede capitalizar en ese sentido y ser el punto de que impulse el proceso. Es, en tanto tenemos a la población empoderada,
la que va a mandar y ordenar a el aparato político. Ramiro hacía mención a varias reformas. Yo quiero resaltar una que es la Ley de Procedimiento Administrativo, una ley del año 2002 que lo que hizo fue darle derechos, empoderar a la gente, al ciudadano y restarle fuerza a la administración pública. Es una ley que ha funcionado, es una ley que de una u otra forma nos ha mostrado que las cosas pueden cambiar y me parece que es un ejemplo interesante para tomarlo en cuenta. Creo que por ahí va la forma de construir Luego de nueva escucharlos a institucionalidad. todos, luego de escucharlos a todos, sí, No puedo, dale, bien puntualmente, porque me está provocando Carlos nos podemos Alberto. quedar aquí toda la tarde si gustas. Sí, se puede. A ver, yo sí creo que es importante que la sociedad civil tenga un rol central, pero también no puede haber una dictadura de la gente. De nuevo voy a decir, necesitamos revisar nuestro principio y nuestro valor de justicia. No puede ser castigo y venganza solamente. Entonces, la sociedad civil no es virtuosa por excelencia. La sociedad civil también tiene vicios. Entonces, creo que es importante que tenga un rol, pero tampoco puede dictar todo sin tener en cuenta las cuestiones de profesionalización y de méritos y de cosas que no le corresponden a la sociedad civil. Ramiro Ahí Orías viene está el levantando diálogo. la mano. Yo también voy a pedir mi minuto, mi último minuto de gloria. Adelante. Concuerdo con los dos colegas del panel y creo que esa participación, ese protagonismo de la sociedad civil tiene que ser a través de los canales institucionales establecidos en la Constitución. Y el canal de participación más directo que está en manos del ciudadano es el voto. En ese sentido, no existen las condiciones para una reforma estructural de la justicia con toda la Asamblea Legislativa, con los actuales actores políticos e inclusive jurisdiccionales, pero es un año electoral y en ese sentido los ciudadanos esperamos que los actores políticos, en el marco de sus ofertas al país, tengan una propuesta sustantiva de reforma de la justicia por la cual podamos votar, ¿no? Y en ese sentido, los compromisos y ofertas que hagan los candidatos en esta materia también se convierte en un poderoso instrumento de rendición de cuentas, ¿no? Pues como podremos de aquí a 5 años también evaluar si lo que dijeron cumplieron, ¿no? Yo recuerdo que en la anterior elección nacional del 2020, los tres candidatos hoy con sus partidos con representación parlamentaria dijeron que no había independencia judicial y que había que cambiar la elección judicial. Sin embargo, no se construyeron los acuerdos políticos y necesarios para ese cambio, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que los ciudadanos tenemos ese protagonismo y de pedir y exigir el cumplimiento de las ofertas que hagan los candidatos en materia de reforma de la justicia. Ok, Gracias. entonces el poder está en nuestro voto. Nos toca ir a votar Sí, en agosto y de pero ahí es que saldrá la propuesta de reforma que vamos a elegir. Yo tengo también opiniones, pero ya no puedo terminar de leer todas. Solamente voy a decir que Carlos Rodrigo Zapata dice que le ha parecido profunda la caracterización que ha hecho Vivian Schwartz sobre democracia como sistema único que promete justicia y luego nos felicita por el nivel del intercambio, pero no puedo leer ya todo su comentario. Lo voy a dejar para que lo lean ustedes en las redes sociales. Les agradezco muchísimo por haber participado y yo también me congratulo por el nivel de intercambio que ustedes han tenido. Gracias, Ramiro Orías, por haber participado en nuestro programa. Gracias, igualmente ha sido un lujo compartir este escenario con Vivian y con Carlos Alberto bajo tu moderación. Gracias, Vivian Schwartz, por haber participado con nosotros. Muchas gracias, Mary, y a Carlos Alberto y a Ramiro. Vamos a tomar un cafecito y seguiremos charlando porque da para largo esto. Me invitan, pues, ya me invitan. Carlos Vamos, vamos. Alberto, muchas gracias por haber venido al programa de manera virtual. muchas gracias. No, muchas gracias. Lo decía antes de entrar a la entrevista. Para mí es un privilegio estar en un programa dirigido por tremenda personalidad. Así que honrado, privilegiado, agradecido y además también feliz pues de la compañía de Ramiro y Vivian. Y termino con mi última idea. La fuerza está en los ciudadanos para cambiar este sistema.
Muy bien, muchísimas gracias. El poder entonces es de los ciudadanos y las ciudadanas. Amigas y amigos de Sumando Voces en Directo, quiero invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales como siempre para que sigamos creciendo con este proyecto de la sociedad civil. Sumando Voces es un medio de la sociedad civil. Estamos en Facebook, Sumando Voces Bolivia, en X, Sumando Voces Bo, en TikTok, Sumando.voces, y nuestra página web es sumandovoces.com.bo. Si ustedes no le han dado like, por favor, háganlo. En los próximos 2 programas vamos a continuar con este foro con este ciclo de foros respecto al informe de ciudadanía. La próxima semana vamos a hablar de populismo y avance autoritario de la sociedad boliviana y la subsiguiente sobre desconfianza ciudadana. Así es que tenemos todavía 2 programas más para debatir en profundidad qué ha pasado con la democracia boliviana en los últimos 25 años. Gracias por habernos seguido hoy. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.